Seguimos entonces con este segundo video y el objetivo de este video es que si nos dan los componentes del vector, nosotros podamos calcular cuál es la magnitud del vector y cuál es el ángulo. Entonces vamos a deducir algunas fórmulas que nos van a ayudar para eso. Recuerden, vamos a dibujar aquí este vector Bx, para hacer notar algunos elementos que consideramos. Este By es lo mismo que este, lo trasladamos, este sería By, y finalmente este sería B, de aquí hasta acá, tendríamos que ese es B, la magnitud de B. Ya que tenemos eso, nos falta solamente el ángulo y vamos a irlo relacionando. Como es un triángulo rectángulo, esto es de 90 grados, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero recuerden que un cateto es este de acá y otro cateto es este de acá. O sea, un cateto es la componente en X y otro cateto es la componente en Y. Y ya si quisiéramos despejar es Bx al cuadrado más By al cuadrado raíz cuadrada. Esa fórmula nos va a permitir calcular la magnitud de B en función de sus dos componentes. Después lo que hacemos es que vamos a calcular el ángulo. Vamos a calcular el ángulo de inclinación, este ángulo que tenemos acá. Y lo hacemos relacionando esto. ¿Qué función trigonométrica relaciona este y este? O sea, el cateto opuesto y la hipotenusa. Recuerden que es la tangente. Específicamente la tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto con cateto adyacente. Pero ¿quién es el opuesto? El opuesto, bueno, primero el ángulo es θ, el cateto opuesto es la componente en y el cateto adyacente es la componente en X. Y si yo quiero calcular el ángulo, sería la tangente inversa de By sobre Bx. Entonces ya tenemos dos fórmulas en donde si nos dan las componentes Bx y By, podemos calcular cuál es la magnitud del vector y cuál es su ángulo de inclinación. En un momento te vamos a presentar algunos ejemplos de esto. Vamos a aplicar ahora las fórmulas que vimos en el video pasado para calcular estos. Para calcular estas, cuánto es la magnitud de B y cuánto es el valor del ángulo θ en función de lo que nos da. Y bueno, vamos a poner tres ejemplos para calcularlo. Primero, f de x es igual a 30 newtons, f de y es igual a 40 newtons. La componente en X es 30 y la componente en Y es 40. Fíjense que los dos son positivos. Como este es positivo en X, quiere decir que va hacia la derecha. Como es positivo en Y, quiere decir que va hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos calcular exactamente? Bueno, pues ¿dónde sería la suma vectorial de estos? Recuerden elegir una escala adecuada. Y si nosotros unimos estos dos, esta sería la magnitud que queremos, la magnitud del vector B. Y por otro lado, nos gustaría calcular cuánto vale el ángulo θ. Bueno, en lugar de B, como estamos utilizando la notación f de x, f de y, va a ser f. ¿Cómo lo calculamos? No, pues primero, f, según la formulita que tenemos aquí, es la componente en x de ese vector al cuadrado más la componente en y del vector de ese cuadrado. En este caso sería f de x al cuadrado más la componente en y al cuadrado raíz cuadrada. ¿Pero quién es f de x? F de x son 30 newtons, serían 30 newtons elevados al cuadrado más f de y son 40 newtons. 40 newtons al cuadrado y todo raíz cuadrada. Ahora, es importante que lo hagamos paso a paso para no tener errores. 30 al cuadrado, 30 por 30 serían 900 newtons al cuadrado. Y 40 por 40 son 1600 newtons al cuadrado. Que sería 900 más 1600, 900 más 1600 serían 2500 newtons al cuadrado. Y es fácil hallar su raíz cuadrada, es un número que tiene raíz cuadrada exacta, y la raíz cuadrada de 2500 sería
50 newtons. Por lo tanto, la magnitud de este vector F es de 50 newtons. Ahora, lo que faltaría es calcular cuánto vale este ángulo teta. El ángulo teta, lo vamos a calcular de este lado, va a ser la tangente inversa de BY sobre BX. Pero en este caso, como no estamos trabajando con V, sino con las fuerzas, es la componente de la fuerza en Y sobre la componente de la fuerza en X, que sería igual a la tangente inversa. ¿Quién es FY? FY son mis 40 newtons y FX son los 30 newtons. Newtons con newtons se elimina y nos quedaría 40 entre 30. Eso lo podemos hacer en calculadora. 40 entre 30 sería 1.333 con los dígitos que consideren. Y si calculo la tangente inversa de eso, sería igual a 53.13 grados. Recuerden cómo calculo la tangente inversa en muchas calculadoras, en la gran mayoría. La tecla Shift la presiono y presiono la función que quiero su tangente inversa, en este caso la tangente. Entonces recuerden, Shift y tangente nos hacen la tangente inversa. Y ahora, ¿dónde está este de 53.13? Sería este, 53.13 grados. ¿Y dónde está ese 50 newtons? Pues sería lo que está representado por medio de escala con este, que serían los 50 newtons que estamos buscando. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con este segundo ejercicio. Tenemos Bx es menos 35 metros sobre segundo y tenemos By es 42 metros sobre segundo. Entonces, si los representamos a escala, pueden utilizar la escala que ustedes gusten para hacerlo gráficamente. Como la componente en X es negativa, menos 35, quiere decir que nos vamos hacia la izquierda. Y la componente en Y es positiva, nos vamos hacia arriba. Entonces tenemos algo de esta forma. ¿Qué es lo que vamos a querer calcular? Bueno, lo que queremos calcular es el vector cuyos componentes son esas que nos dieron. Y específicamente, ¿quién sería? Sería el vector que empieza en este punto, en el origen, y que termina en la intersección de sus dos proyecciones. Y vamos a llamarle el vector V. Este es el vector V. Pero ¿quién sería el ángulo teta? Recuerden que el ángulo teta es el ángulo que hay entre el eje X positivo, la abertura y el vector. Este es el ángulo teta. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues también utilizamos estas fórmulas para conocer cuánto sería B. Si calculamos, por ejemplo, B, tendríamos que B es igual a Bx al cuadrado más By al cuadrado, raíz cuadrada. Pero ¿quién es Bx? Bx es menos 35. Menos 35 metros sobre segundo al cuadrado más. ¿Y quién es By? By es 42 metros sobre segundo. Sería más 42 metros sobre segundo al cuadrado y todo raíz cuadrada. Recuerden que este menos 35 es necesario poner los paréntesis para elevarlo al cuadrado, porque si no nos sale otro resultado. Entonces, si yo elevo menos 35 al cuadrado, nos quedaría 1225 metros al cuadrado son metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, más. Y ahora este también, bueno, este 42 elevados al cuadrado serían 1764 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y algo que no se nos debe de olvidar para esto es ponerle la raíz cuadrada hasta donde termina esto. 1225 más 1764, 1225 más 1764 sería 2989. 2989 con las mismas unidades, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y a eso le debemos de sacar su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de ese número sería 54.67.
La raíz cuadrada de metros cuadrados son metros y de segundo al cuadrado son segundos. Entonces, ¿quién es ese 54.67? Está representado por este vector. Ahora, queremos este ángulo, pero digamos que el ángulo que queremos lo podemos nombrar como el ángulo referente a B, si gusta. Y este es como el ángulo teta. O sea, teta va a ser la abertura que hay entre los dos vectores, entre BY y BX. Por ejemplo, entre y el componente. Pero ¿cómo calculamos este teta B? Primero calculamos teta. Teta sería la tangente inversa, según esto, de BY sobre BX. Teta es la tangente inversa de BY, pero en este caso BY vale 42 metros sobre segundo sobre BX, que sería menos 35 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuánto sería eso? Si lo hacemos en nuestra calculadora, lo podemos poner directo. Recuerden que para tangente inversa es shift con tangente, y entre paréntesis escribimos 42 entre menos 35, y nos quedaría que esto es menos 50.19 grados. A eso se refiere, bueno, como nos sale menos 50, ese es el ángulo teta, pero no confundamos porque realmente teta va a ser este de acá. Por eso nos los marca como menos 50, porque es un ángulo que no está partiendo del eje, de este eje X, que es positivo hacia acá, sino está partiendo de este negativo hacia acá. Entonces este es menos 50. ¿Cómo hacemos para calcular este vector que yo quiero? El vector asociado al vector B, el ángulo, perdón, asociado al vector B. Entonces, a todo, recuerden que este ángulo es de 180. Es un ángulo colineal o entre rectas colineales. 180 menos 50.19 tendríamos que es igual a 129.81. Por lo tanto, este es de 129.81 grados. Y eso es lo que tenemos. Entonces, por un lado está este ángulo de referencia, que lo podemos calcular con la fórmula que ya tenemos, y por otro lado está la interpretación que nosotros le demos para calcularlo. Vamos con el último ejemplo. Vamos a calcular ahora este desplazamiento en X, que es de 120 metros, y desplazamiento en Y de menos 70, y vamos a ver cuál es el vector asociado a esas componentes que nos dan. Bien, pues vamos a ver dónde se intersectan las proyecciones de estos vectores, y tendríamos que se intersectarían en un punto como este, y este es el vector D. Entonces aquí le voy a poner D. ¿Y quién es el ángulo asociado a ese vector D? El ángulo asociado a ese vector D sería este de acá. Y lo vamos a llamar teta D. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Y empezamos. Según la fórmula, vamos a aplicar nuevamente esta fórmula. Esa fórmula para calcular sería D es igual a la raíz cuadrada de dx al cuadrada más dy elevado al cuadrado. Entonces, ¿quién específicamente es dx? Dx son 120 metros elevados al cuadrado. ¿Y quién es dy? Dy sería menos 70 metros elevados al cuadrado, raíz cuadrada. Y elevamos 120 elevado al cuadrado, elevamos al cuadrado 120 y serían 14.400 metros al cuadrado. Menos 70 al cuadrado, recuerde poner todo entre paréntesis. Aquí hacemos un comentario que no es lo mismo poner menos 70 al cuadrado sin paréntesis que entre paréntesis menos 70 y elevarlo al cuadrado. Hay que escribirlo como está de esta forma. Y 70 al cuadrado serían 4.900 metros al cuadrado. Sumamos eso, 14.400 más 4.900 y serían 19.300 metros cuadrados. Y si yo hallo la raíz de ese número, serían 138.92 metros. Ya tenemos eso. Fíjense que nuevamente para calcular quién es el ángulo asociado, pudiera uno confundirse porque no nos los va a dar directamente. Aquí el ángulo asociado a F
pues coincide con el ángulo que nosotros estábamos calculando, pero acá no. El ángulo asociado a B no coincide con el ángulo θ que nos dan los otros vectores. Aquí tampoco. Pero vamos a utilizar la geometría, la forma de estas figuras para poder deducirlo. Aquí realmente el ángulo que voy a calcular va a ser este, es el ángulo asociado a este desplazamiento. Y al final nos damos cuenta que el ángulo que realmente queremos más el ángulo asociado a este, ángulo θ, nos va a dar 360 grados. Entonces, si a 360 grados le quitamos el ángulo θ, ya nos va a dar este número de acá. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, primero calculamos el ángulo θ, va a ser tangente inversa de dy sobre dx, que sería la tangente inversa ¿de quién? Dy es menos 70 metros sobre 120. Y tangente inversa, esto sería la tangente inversa de menos 70 entre 120, sería menos 0.583. Y si hallamos su tangente inversa, nos quedaría que serían menos 30.25 grados. ¿Qué quiere decir? Que este de acá es de menos 30. Y realmente lo que está midiendo no es el ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj, sino es en sentido, y por eso nos da este signo negativo. Menos 30.25. Ya después lo que tenemos, pues a ese 360 le debemos de quitar ese ángulo para obtener el ángulo θd. O sea, θd va a ser los 360 menos esos 30.25 que tenemos allí. Nos quedaría como 329.74 grados aproximadamente. Entonces, pusimos 3 ejemplos. Estos van a ser muy importantes para poder sumar vectores, que es el siguiente tema. Te voy a asignar algunos ejercicios para que los resuelvas, en donde te vamos a dar las componentes de los vectores, tú los tienes que graficar, y después de graficar, calcular el componente del vector y el ángulo que se tiene. Gracias. Te invito a que nos sigas en nuestro canal. Suscríbete.